cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Hoy vamos a platicar sobre hacia dónde va la economía mexicana. Para ello nos acompaña pues una persona de gran relevancia en el ámbito económico, con una gran experiencia, es el doctor Carlos Ramírez Fuentes. Él es economista de la ITAM, de la UNAM, perdón, politólogo de la UNAM. Tiene maestría en políticas públicas por parte del London School of Economics y también maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia. Ha ejercido diferentes funciones como presidente de CONSAR y actualmente es consultor de Integralia Consultores. Un cordial saludo, Carlos. Muchas gracias. Un honor por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña en esta conducción el economista Héctor Herrera. Él es economista, es una persona con vastos conocimientos de la Escuela Austriaca de Economía. Y bueno, es un honor también estar contigo, Héctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, por el espacio. Muchísimas gracias, Carlos, también por compartir el espacio. México Libertario, muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Bueno, vamos a comenzar. Carlos, quería hacerte una pregunta muy directa que lleva el título de este programa. ¿Hacia dónde va la economía mexicana? Ya llevamos un recorrido, una experiencia con López Obrador. Hay un escenario global en el mundo que tiene repercusiones inmediatas en todo sentido, pero viéndolo directamente aquí en México y con tu experiencia, ¿hacia dónde se dirige la economía mexicana? Sí. Miren, hay que ver estos primeros 2 años de la administración del presidente López Obrador, segmentarlos. Primer año, tuvimos una recesión, la economía de estar creciendo cerca del 3% en el año 18. Básicamente, esa economía de entre el 3 y el 2% en el 18, empezó a mostrar síntomas de desaceleración desde que ganó la elección López Obrador. Se acentuó esa desaceleración luego de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, y durante todo 2019 el gobierno tomó una serie de decisiones de orden de política pública, regulatorias, legislativas, que básicamente paralizó la inversión privada y motivó que el consumo empezara a desacelerarse luego de que había venido creciendo relativamente a buenas tasas. Entonces, lo particular del 19 fue que tuvimos una recesión cuando la economía norteamericana creció 2,5%. Es decir, fue una recesión autoinducida, plenamente una recesión que se explica enteramente por lo que hicimos localmente, domésticamente, que ya mencioné, espantó a la inversión. 2020, ya la economía estaba empezando a mostrar algunos síntomas de mejoría y viene la pandemia. Y entonces la economía se contrae de manera muy severa, sobre todo en el segundo trimestre, con las medidas de confinamiento, y el gobierno toma una decisión que a la fecha resulta inexplicable, que es, en vez de hacer lo que hicieron todos los gobiernos del mundo, que fue apoyar de alguna u otra manera a los individuos, a los consumidores, a los trabajadores y a las empresas con un paquete fiscal pues de emergencia ante la gravedad de un choque externo inédito en la historia reciente de la humanidad, el gobierno decidió no gastar, por el contrario, decidió contraer el gasto. Y además, por otro lado, presionar a las empresas y a los contribuyentes a pagar más impuestos en un año, en un momento en donde la economía se estaba cayendo a ritmos no vistos en décadas. Y entonces el resultado de ello, y ya con esto llego a tu punto de la pregunta, es que tuvimos una caída de la economía del 8,5% aproximadamente, 8,2% si lo mides en cifras originales, la peor caída del PIB desde 1932, y la razón de esa caída evidentemente fue la pandemia. No hay ninguna duda de que sin ese evento pues no hubiéramos tenido un colapso de esa magnitud. El problema fue que el gobierno no hizo nada para amortiguar esa caída, para apoyar a los trabajadores y a las empresas, y entonces
El problema de ello es que tuvimos una caída probablemente más grave, más drástica de lo que pudo haber sido, y sobre todo la recuperación para el 2021 pinta para ser una recuperación lenta, ayudada en parte por el sector externo, por un crecimiento en la economía norteamericana que se espera va a ser muy vigoroso, probablemente el crecimiento más alto de los últimos 60 años en Estados Unidos, va a ayudar a la economía mexicana a través del sector exportador, pero el mercado doméstico, que se mueve, digamos, pues por el ingreso de las personas, por el empleo, por las condiciones domésticas locales, ese sigue muy afectado, se sigue viendo con una recuperación muy lenta, y lo que podemos anticipar entonces es un 2021 con sí crecimiento, sí una recuperación, pero luego de una caída de 8.5%, si crecemos vamos a ponerle entre el 4 y 4,5% en el 2021, vamos a recuperar la mitad de lo que perdimos en 2020 y vamos a estar 5% abajo de donde empezó el sexenio. Entonces, ese es el panorama. La recuperación, sí, 2021, pero una recuperación que se observa con esta característica de entre el sector externo y el mercado doméstico. Muchas gracias, Héctor. Sí, gracias, Eduardo, gracias, Carlos. Para seguir la, digamos, la ruta metodológica conforme a las preguntas, a la pregunta que ha hecho Eduardo, me gustaría preguntarle, digo, ya dio un panorama, un antecedente muy importante que es la recesión económica que se vivió a finales del año 2019, me parece, que junto con la cancelación del aeropuerto y con la aparición del COVID-19 agravó todavía muchísimo más la situación. Sin embargo, al encontrar los documentos, digamos, básicos oficiales de la Cuarta Transformación, y viendo las acciones que han hecho para, desde la recesión económica, que tuvieron quizás herramientas fiscales para poder subsanar de alguna u otra manera los impactos que generó esta recesión, le pregunto a usted, ¿cuál es la política económica de López Obrador? No, porque uno puede encontrar, por ejemplo, en su Plan Nacional de Desarrollo, algo que no queda muy claro, que ahora es un Estado benefactor nada más enfocado a fomentar redes clientelares. Por otra parte, tenemos una austeridad republicana muy al estilo Cortajor liberal, una reducción de gasto muy importante, y esto también lo comento, ¿por qué? Porque parece ser que si es que hay, por ejemplo, política económica, a la administración del observador no sé si no le ha importado, interesado dar, como usted lo bien, como bien lo dijo, apoyos a la gente para subsanar los impactos que pudo llegar a tener, que puede llegar a tener el coronavirus, la recesión, la cancelación del aeropuerto. O sea, no ha habido un plan, hasta donde yo sé, donde diga qué se va a hacer para poder ayudar a la nueva generación de pobres, de nuevos desempleados, de los que perdieron desempleo. O sea, no hay un plan detallado. Entonces, para seguir la ruta metodológica con la pregunta de Eduardo, me gustaría decir, ¿cuál es la política económica del López Obrador? ¿Y cuál es su ruta para el sexenio para garantizar el buen desarrollo de los mercados y el crecimiento económico? Sí, me parece una pregunta muy interesante y la respuesta es que no existe una política económica del presidente López Obrador. Es decir, es una política económica, vamos a llamarle, muy heterogénea. No es una visión de la economía que contenga, digamos, criterios homologados y consistentes o congruentes con una línea directa. No. De hecho, Claro. lo curioso de lo que vivimos en el 2020 es que el gobierno que más ha vendido, digamos, al público que le preocupa los más vulnerables, los más desfavorecidos, es el gobierno que tomó la decisión de aplicar una política fiscal restrictiva. Inédito, increíble. Volteemos al mundo y encontremos un país en el mundo que haya contraído su gasto en 2020. Les apuesto que no lo van a encontrar fácilmente. Entonces, déjame darles una clave de hacia dónde va esto. Durante toda, digamos, la carrera política del presidente López Obrador, él y muchas de las personas que lo acompañan actualmente básicamente criticaban dos cosas particulares de la política económica de los gobiernos anteriores. Criticaban, por un lado, el bajo crecimiento económico, es decir,
varios de los actuales funcionarios públicos que están en Hacienda y en Banco de México hicieron una carrera criticando a los gobiernos anteriores, diciendo que el crecimiento económico, digamos, de los 30 años a partir de la crisis del 82, había sido un crecimiento muy bajo, del orden del 2,5%. Y ciertamente, si uno ve las cifras, así es. Y un poco decían que una vez que llegaran ellos al poder, esa tasa de crecimiento, pues a través de la política económica que aplicaran, estructuralmente iba a crecer del orden del 3,5 al 4%. Esa era la apuesta. Y hay documentos publicados, foros en donde podemos ver, por ejemplo, a varios, reitero, de los funcionarios que están hoy o en Banco de México o en Hacienda, criticando acremente ese bajo crecimiento del pasado. Y la segunda cosa que también criticaban acremente era que el crecimiento de México no era un crecimiento inclusivo, es decir, que no era un crecimiento que impulsara y apoyara a los más desfavorecidos, que los niveles de pobreza no habían mejorado gran cosa, que seguíamos estancados en, digamos, niveles generales de vulnerabilidad social muy amplios, y que una vez que ellos llegaran, aplicarían una serie de programas que cambiarían esa realidad. Esos eran los dos, digamos, hay otros temas, pero desde el punto de vista de política económica, esos eran como dos de los puntos centrales. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues por un lado, tenemos los 2 primeros años más de menor crecimiento, pues, de la historia moderna del país. Sí, ciertamente afectados por la pandemia, pero como ya dije, el 2019 hubo una recesión autoinducida. No es, tampoco, pensando en que no hubiera habido pandemia, el país no hubiera crecido 4%. Es decir, no hubiera crecido 4%. Entonces, tenemos los 2 primeros años con un crecimiento negativo, y todo parece indicar que vamos a tener un crecimiento sexenal de cero. Cero. O sea, en 6 años el país va a crecer cero. Vamos a estar alcanzando probablemente hacia fines del 23 o mediados del 24 los niveles que teníamos del PIB del 2018. Entonces, esa primera promesa simplemente no se cumplió. Y un agravante adicional, que el PIB potencial de la economía mexicana, que es al final del día la capacidad productiva que tiene una economía para crecer sostenidamente sin generar grandes desequilibrios, ese PIB potencial andaba entre cerca del 2,5% antes de la llegada de López Obrador. Ese PIB potencial hoy, con los niveles de inversión que estamos viendo, que están en niveles históricamente bajos, probablemente ya anda alrededor de 1,5%. En el mejor de los casos, abajo del 2%, pero ciertamente menor de lo que heredó López Obrador. Entonces, no solo hay una afectación, digamos, del crecimiento de corto plazo, sino que hay una afectación del crecimiento de mediano y largo plazo. Y la otra, que hace los vulnerables, los más desfavorecidos, las personas que tienen ciertamente menos posibilidades. ¿Qué hemos visto? Pues miren, no tenemos todavía los datos, pero ya tenemos un indicio. Coneval, como saben, publica trimestralmente cifras relacionadas al ingreso laboral y a la pobreza derivada del bajo nivel de ingreso laboral. Y las últimas cifras auguran que durante el 2020, más o menos entre 5 y 7 millones de mexicanos, desafortunadamente, ingresaron, digamos, a las cifras de la pobreza. 5 a 7 millones de mexicanos. Todo lo que se ganó en una década, es decir, del momento de la crisis del 2008 y el proceso de recuperación después que inició en 2010 y hasta el 2018, todo lo que se ganó en esa década se perdió en 2020. No es privativo de México que vaya a aumentar la pobreza. Ciertamente, el efecto de la pandemia ha sido mayúsculo en muchas partes del mundo. Lo que sí distingue a México es que hizo muy poco por proteger a los más vulnerables. Entonces, el resultado al final del día es que esa política económica que prometía López Obrador de proteger a los más vulnerables, mejorar el crecimiento para hacerlo más inclusivo, fortalecer, digamos, al sur versus el norte, ¿no? Recuerden esta también parte del discurso de vamos a favorecer al sur porque ha estado abandonado. Pues sí,
nada más que no hay ninguna señal, ningún indicio de que el sur vaya a tener un mejor desempeño en este sexenio. Y la otra, que era elevar el PIB potencial, mejorar el crecimiento económico, simplemente no se va a cumplir. Entonces, el resultado es que los dos grandes ejes de la política económica del presidente López Obrador se van a quedar en el discurso. Se queda en un discurso que curiosamente pareciera que puede aprovechar con esa famosa expresión de que la pandemia llegó como anillo al dedo, le quedó como anillo al dedo, porque ya está un lugar a donde canalizar justamente esos desaciertos, algo que no corresponde a su responsabilidad. Sobre este punto tan interesante que nos comentas, Carlos, que es comenzar a identificar los síntomas y ver la enfermedad que está padeciendo este país en materia económica y en muchas otras. Pero bueno, sé que no se trata aquí de ver el futuro ni de usar una bola de cristal, pero tu experiencia, tu conocimiento puede dar algunas luces al respecto. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para corregir este escenario tan adverso? Y ahora, si no se logra corregir por las necesidades que existan en la actual administración, ¿hay posibilidad para que después de López Obrador México pueda recuperarse? ¿Qué se tendría que hacer? ¿Será posible esto? Sí. A ver, no hay ningún país en el mundo, finalmente eso pareciera que habría que regresar a economía básica, ¿no? O sea, ¿por qué crecen los países? ¿Por qué prosperan? ¿Cuáles son los elementos que le permiten a una economía crecer sostenidamente a lo largo del tiempo? Y digamos, los clásicos y los economistas modernos, pues han concluido que, digamos, la receta, ¿no?, para poder crecer, pues es, por supuesto, invertir, innovar, establecer las condiciones adecuadas para que las personas inviertan, creen empleo, abran empresas, para que los consumidores tengan empleo, puedan gastar. Por supuesto, una economía que sea abierta, que haya competencia, que tenga un uso del gasto público transparente, que el gobierno fomente, digamos, la competencia en los distintos sectores, que haya reglas claras en materia regulatoria, administrativa, legislativa, es decir, instituciones que de alguna manera establezcan un terreno parejo y incentiven a las personas, reitero, a invertir, consumir e innovar. Esa es la receta. No hay más. Y por supuesto, para los más vulnerables, darles las herramientas para que puedan superar esa condición y se pueda lograr pues un crecimiento con mayor equidad, como a través de mejores sistemas educativos, a través de programas sociales focalizados que incentiven y fomenten, digamos, un mayor apoyo social, digamos, a estos grupos, pero también establezcan los incentivos adecuados para que puedan salir adelante. Bueno, esa es la realidad. Así crecen los países. Entonces, desafortunadamente, estos primeros 2 años, no quiero decir que en el pasado las cosas estaban perfectas, ni mucho menos. Ya lo dijimos, el mal crónico de la economía mexicana se llama el bajo crecimiento, y esa es una realidad. Y eso lo heredó López Obrador. Si bien había indicios de que estaba empezando a subir y a mejorar ese crecimiento potencial, la realidad es que tampoco es que ya México iba a despegar, digamos, a crecer a tasas del 4 o 5% como los tigres asiáticos. No era ese tampoco el panorama. Pero heredó una economía en crecimiento con ciertamente mejores condiciones. ¿Qué se ha hecho? Pues básicamente el presidente no entiende el tema de la competencia, no le tiene sin cuidado. De hecho, lo que está procurando es fortalecer a los 2 grandes monopolios estatales, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. El presidente no entiende de innovación, no existe en el vocabulario esa palabra. Si ustedes encuentran algún discurso en estos primeros 2 años en donde el presidente López Obrador hable de innovación, pues
se los agradeceré, yo no lo conozco, ¿verdad? El presidente se ha dedicado básicamente 2 años a disminuir, atacar, dinamitar las instituciones que tanto trabajo costó, digamos, construir en el país durante los últimos 30 años. Los contrapesos se han debilitado. Las reglas del juego cambian un día sí y otro también. El ejemplo más reciente es esta iniciativa de ley que no tiene pies ni cabeza de reformar el sector eléctrico, en donde básicamente se cambian las reglas del juego de un día para otro para aquellos que habían invertido, pues es materialmente una expropiación indirecta. Y además de otros cambios legislativos que han alterado, digamos, el funcionamiento de los mercados y muchos cambios regulatorios que perdemos de vista, pero no hay un solo sector, creo yo, en toda la economía. Yo sigo, por cuestiones de mi trabajo, sigo muchos sectores, ¿no? El sector energía, el sector telecomunicaciones, el sector de consumo, el financiero, el sector agrícola. No hay prácticamente ningún sector de la actividad económica del país que no haya sufrido una modificación de reglas. Es decir, una modificación regulatoria o administrativa que afecta a las empresas, pues les cambia las reglas del juego de manera repentina y súbita. Entonces, en resumen, y pensando un poco en el futuro, que al final del día a eso me dedico, a tratar de anticipar qué viene, pues la realidad es que lo que podemos esperar es esos cambios de reglas, ese debilitamiento de las instituciones, ese fortalecimiento de los monopolios y el poco interés por la competencia y la innovación, auguran que vamos a tener tasas de crecimiento muy bajas para lo que resta de la administración y, pues sí, eventualmente el presidente López Obrador se irá y vendrá alguien más. Esperemos que con ideas un poco más claras respecto al crecimiento y a la importancia de estos factores, pero falta un trienio. Es decir, nosotros en Integralia y un poco lo que platicamos con nuestros clientes es que anticipamos un segundo trienio de un elevado riesgo político. Un elevado riesgo político que seguramente va a influir, a incidir en las decisiones de inversión de las empresas. No hay ni una sola empresa que no quiera invertir. Es decir, las empresas, pues al final del día lo que quieren es crecer y para crecer necesitan invertir en capacidad productiva, en plantas, en contratar más personas, etcétera. El problema es si están dadas las condiciones para que esas personas, esos empresarios que apuestan su patrimonio para crear una empresa y eventualmente que esa empresa genere riqueza, si están esos empresarios dispuestos a invertir hoy en un país en donde todos los días les cambian las reglas del juego y donde hay una enorme preocupación respecto a lo que pueda venir en el segundo trienio de la administración, en donde si se confirma, digamos, que el presidente López Obrador tiene un buen resultado electoral en la elección de junio del 2021, pues tendremos un presidente empoderado, ya sin mayor restricción, con el tiempo encima, digamos, ¿no? Apresurado porque se le acaba su sexenio, y eso es riesgoso. Eso es riesgoso para las empresas. Entonces, ese es el panorama. Muchas gracias, Carlos. Héctor, por favor. Sí, gracias. Otra vez, siguiendo bajo la misma línea, bajo las mismas preguntas de Eduardo, yéndonos a temas ya más concretos, Carlos, tras el triunfo de la cuarta transformación, tocando también el tema de las reglas del juego, cosa que decía un economista, James Buchanan, ¿no? Decía de la public choice acerca de tener reglas del juego claras. Tras el triunfo de la cuarta transformación, como bien lo comentaste también, se han encargado siempre de decir este argumento de que están a favor de los más pobres. Para, digamos, llevar a cabo medianamente, con todos los atropellos, con toda la pandemia y todo esto, han mandado iniciativas al Congreso de la Unión para, digamos, aterrizar este discurso de primero los pobres, etcétera, etcétera, a
para poderlo llevar a cabo. Bajo este cometido han mandado diversas iniciativas que ya se han decretado, reformas constitucionales, de las cuales desde mi punto de vista no han hecho más que implementar mayor rigidez al mercado de trabajo, cosa que no ayuda. O sea, vaya, hay muchos economistas que dicen que de las buenas intenciones no se vive, y que aquellos políticos que más tengan buenas intenciones es de los que hay que cuidarse más. Y ejemplos tenemos mucho, y me gustaría saber cuáles son tus puntos de vista acerca de este tipo de regulaciones. Acerca de, en Ciudad de México y en varios estados de la República, le pusieron en la torre a la industria del plástico con la prohibición de bolsas de plástico, ¿no? Yo sostengo que el mejor aliado para la conservación de recursos naturales es el mecanismo de los precios. La regulación del outsourcing también considero que aumentó la rigidez del mercado laboral, perjudicando a los más pobres. La regulación a plataformas digitales que disminuyen costos de transacción como Airbnb, Uber Eats, Didi Food, etcétera, etcétera, también las regularon. Entonces, sí me gustaría saber cuál es tu punto de vista acerca de estas regulaciones, si aumentan o disminuyen la rigidez del mercado laboral, si afectan o disminuyen a los que tienen habilidades menos escasas respecto de los que sí la tienen. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de estas regulaciones? Si de verdad ayudan a la gente con menos probabilidades, con menos habilidades. A ver, bueno, primero, no se puede poner en una misma bolsa, digamos, todas las acciones que ha llevado este gobierno en materia regulatoria legislativa y decir, bueno, todas tienen el mismo sello. Es decir, sí, un poco lo que comentábamos previamente. O sea, sí pareciera haber una misma línea, una misma visión, pero son, algo que ha caracterizado a este gobierno es, digamos, que muchas de las acciones que lleva a cabo parecieran no tener una congruencia, una consistencia, un mismo hilo conductor y con una visión de hacia dónde quiere llevar el gobierno, la economía y la sociedad en general. A ver, mencionaste algunas. Sí. Bueno, por un lado, la regulación, o sea, la ley del outsourcing está todavía en discusión. Lo que tenemos es una propuesta que de aprobarse como se propuso, como se originalmente se mandó al Congreso, sin lugar a dudas, iría en detrimento de lo que bien señalas, de la flexibilidad del mercado laboral. A ver, nuestro mercado laboral tiene muchos problemas. Es un mercado laboral segmentado, es un mercado laboral en donde prácticamente 6 de cada 10 mexicanos viven o en el mundo independiente o en la informalidad plena. Un mercado laboral que se ha caracterizado por crear relativamente menos empleos de los que se requieren en general. Un mercado laboral donde los outsiders, un poco lo que bien señalabas, aquellos que no tienen voz, siempre digamos, los gobiernos llegan y dicen, nosotros vamos a proteger a los más vulnerables, ¿no? Y entonces le meten rigidez al mercado laboral a través de acciones como esta. Sí, los que siempre salen perdiendo son los que no tenían voz, ¿no? Se protege a los que están adentro, los insiders, que ya tienen empleo o tienen características, digamos, que les permite mejor aprovechar las condiciones del mercado laboral. Entonces, yo creo que esta regulación del outsourcing, que ya dijo el gobierno que la quiere aprobar antes de abril, sería darle todavía un balazo adicional a la alta rigidez que sigue existiendo en el mercado laboral, con un noble propósito de combatir digamos, las prácticas ilegales de personas que trabajan pero que no tienen seguridad social. Ese es el argumento que usa el gobierno, que está preocupado por esas personas, pero la realidad es que lo que puede terminar ocurriendo, y seguramente ocurriría si se aprueba en estos términos, es que las empresas dejarían de contratar a esas personas, muy probablemente, contratarían menos personas y entonces los perdedores serían justamente los que no tienen voz, los outsiders. Entonces, eso por un lado. Ahora, otras regulaciones que también dicen tener, digamos, buenas intenciones. Digo, esta misma reforma del sector eléctrico, ¿no? Si uno va a la calle y le pregunta a las personas y les dice, oye, ¿tú qué opinas de que el gobierno esté queriendo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad?
pues yo les apuesto que muchos van a decir que sí, que les parece una buena idea. Y entonces, por eso, eso explica también por qué la alta popularidad del presidente López Obrador. Es decir, muchas de las acciones que lleva a cabo este gobierno, vamos a ponerlo en sentido figurativo, para la tribuna, para el público en general, pues no suenan mal, ¿no? No suenan mal. Lo que no se le explica a los ciudadanos es que esta nueva regulación en materia eléctrica lo que va a propiciar es más contaminación, porque la Comisión Federal de Electricidad va a utilizar fuentes, digamos, más contaminantes de insumos para producir esa electricidad, el combustóleo, por supuesto, en primer lugar, lo cual va en detrimento de la salud de todos. No se observa, no se nota, nadie dice nada, pero eso es lo que va a terminar ocurriendo. Y dos, atenta en contra de las empresas que generan energía limpia, que adicionalmente cuesta menos. Es decir, el costo para los consumidores de la nueva ley en materia eléctrica no se va a notar inmediatamente, pero lo vamos a notar eventualmente. Nada más que ese eventualmente ya no va a estar López Obrador ahí para reclamarlo. Entonces, ese es el problema de muchas de las políticas públicas de este gobierno. Tienen, en teoría, buenas intenciones y por eso un segmento amplio de la población las apoya. ¿Quién puede estar en contra, por ejemplo, de incrementar los apoyos sociales, de establecer constitucionalmente la obligación del gobierno de pagar una pensión no contributiva? ¿Quién puede estar peleado con eso? Pues nadie. Pero el problema es que los apoyos sociales sin la debida focalización, sin reglas de operación, sin los controles adecuados, sin las adecuadas condiciones en términos de favorecer y llegar realmente a los que más lo necesitan, se vuelvan en mecanismos clientelares, como bien señalabas. Entonces, concluyo con este punto. Las políticas públicas se tienen que construir siempre, pues pensando en, digamos, no en apelar al corto plazo y al fácil aplauso de la tribuna, que ese, pues hasta cierto punto, ocurre con medidas pues, de estas características, por no decirles medidas populistas, es decir, medidas que suenan bien, que parecen ir en la dirección correcta, pero que tienen una serie de efectos que van exactamente en sentido contrario de lo que se busca, que es favorecer a los consumidores, incentivar a las empresas a invertir y, por supuesto, proteger a los más vulnerables. Muchas gracias. Carlos, ya que se menciona la palabra populista, podemos observar que a lo largo de la historia y principalmente en Latinoamérica, los populistas han hecho bastante daño a todas las organizaciones autónomas, a la economía, a la salud política de una nación. Bueno, el siguiente punto que te quiero consultar es lo siguiente. Trump, y vincularlo con México, claro. Trump se acaba de ir de la Casa Blanca. Llega un presidente nuevo, ya comentabas tú que hay una intención de generar un incremento económico bastante acelerado, ¿no? Pero, ¿qué opinas tú de la relación que puede tener Biden con López Obrador? Hablando ya lo que mencionabas hace un momento sobre las energías limpias, sobre esta visión hacia el futuro y no hacia el pasado. ¿Qué nos espera en esta nueva relación política? Sí. Algo que ha ocurrido en el mundo durante, digamos, como resultado en buena medida de los efectos políticos, económicos, sociales de la crisis financiera del 2008-2009, digamos, empezó a observarse en el mundo una ola populista en muchas partes del mundo. En Europa, por supuesto, posteriormente en Estados Unidos, en América Latina pues, siempre ha estado presente, incluso en Asia en varios lugares, en fin. Que el populismo opera en función de ciclos, ¿no? Va y viene. Ahorita estamos como en el punto tal vez alto, ya con señales descendentes luego de la afortunada salida de Donald Trump de la presidencia de Estados Unidos. Entonces, algo que distingue al populismo, que por cierto, el populismo no es
no es un término peyorativo. Muchas veces los políticos populistas se burlan del término porque aducen de que, digamos que quienes lo utilizan están atacándolos, ¿no? Y están atacándolos utilizando un término peyorativo. La realidad es que hay amplia literatura sobre el populismo y en los últimos años esa literatura pues simplemente ha crecido como la espuma. En Integralia hemos hecho un análisis muy profundo de esta literatura y de distintos casos de populismo en el mundo para tratar de entender un poco el momento que está viviendo en México. Entonces, no es un término peyorativo y yo lo utilizo libremente para expresar una característica de un líder político que utiliza básicamente la característica que distingue a un político populista de un no populista es que polariza, busca dividir al mundo entre dos grandes grupos. El pueblo se aduce ese líder como la voz del pueblo, ¿no? Y se caracteriza como su líder, y la élite, o acá en México, la mafia del poder, ¿no? Entonces, esa división de la sociedad entre dos grandes grupos, el pueblo y la élite, y el constante uso de distintos mecanismos para polarizar a esos dos grandes grupos, es lo que distingue a un líder populista de un líder no populista. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta. Donald Trump y López Obrador compartían características increíblemente similares. Sus estilos de gobierno eran muy parecidos, su discurso era muy parecido, si bien con matices distintos en algunos temas, y uno siendo, vamos a llamar, de derecha y otro de izquierda, que también es un término bastante dudoso, pero la realidad es que compartían características muy similares. Y lo que hemos visto en el mundo es que dos líderes populistas se llevan siempre muy bien. No se pelean, al contrario. Lo que ocurre es que se coinciden, comparten, y entonces eso es lo que vimos los últimos años con Trump y López Obrador. Dos líderes con características similares. Eso se termina con la llegada de Joe Biden. Entonces, Joe Biden llega al poder, pues ciertamente en condiciones difíciles, no solo por la parte económica y la pandemia, sino pues con un país muy polarizado y dividido, y además con esta nube digamos, de ataques de Trump respecto a la legalidad y a la legitimidad de la elección de noviembre del año pasado. Entonces, tiene muchos problemas internos, tiene que resolver muchos temas, tiene que rehacer las relaciones con sus principales aliados, con Europa, con Canadá y digamos, incluso con algunos países de Asia. Tiene que mejorar la relación con China, en fin, hay muchos temas que trae Biden a la mesa. La pregunta es si México va a ser prioritario para Joe Biden. Es claro que López Obrador y Joe Biden no son líderes que comparten una visión común del mundo. No son líderes que compartan, digamos, Joe Biden lo que propone es el multilateralismo, lo que propone es apoyar, digamos, el regreso de Estados Unidos al Pacto de París en materia ambiental, el uso, digamos, del multilateralismo para avanzar los grandes problemas y retos que enfrenta la humanidad, el calentamiento global, el tema económico, la pandemia. Eso no es algo que caracteriza a López Obrador. López Obrador es un líder insular, que lo que busca o lo que le gusta es que nadie se meta con el país, que no le interesa el mundo. Díganme ustedes cuántas veces ha tenido llamadas López Obrador una a una con Merkel de Alemania, o con Macron de Francia, con Trudeau de Canadá, con los líderes del mundo, vamos a llamar occidental, muy pocas. Es decir, no le interesa el mundo a López Obrador. Entonces, ¿qué podemos esperar de esa relación en donde dos líderes tienen visiones muy distintas del mundo? Pues yo lo que anticipo es que va a ser una relación, vamos a llamar, fría. Va a ser una relación distante. Una relación en donde, bueno, ciertamente hay muchas cosas que se tienen que discutir en la relación bilateral. Van a regresar a los cauces institucionales, las relaciones internacionales entre ambos países, temas de seguridad, temas migratorios, temas comerciales, obviamente el TEMEC,
Obviamente, todo lo que tiene que ver con el intercambio que hay entre ambos países en materia económica, de turismo, en muchos ámbitos. Es decir, la relación va a volver a ser lo que era antes de la llegada de Trump, una relación institucional y no una relación transaccional en donde tú me das esto y yo te doy lo otro, que fue lo que caracterizó la relación Trump a López Obrador. Ahora, el problema es que con estas visiones tan distantes respecto al mundo, lo que podemos anticipar es muy probablemente frialdad. Frialdad, distancia, poco interés, y no anticipo una confrontación entre México y Estados Unidos. Lo que anticipo es presiones, sí, a través de los mecanismos institucionales, sobre todo el Tratado de Libre Comercio, para que México cumpla con lo que se comprometió en el tratado, que es en materia ambiental, en materia laboral, en materia de comercio, en materia de competencia. Sí, pero a través de los mecanismos institucionales, no a través de una confrontación abierta entre dos líderes, que realmente Biden entiende perfectamente que si llegase a buscar ese camino de la confrontación directa con López Obrador, lo más probable es que López Obrador aprovecharía eso para envolverse en la bandera nacionalista. Y eso lo entiende muy bien Biden. Entonces, miren, una primera señal, y con esto concluyo nada más, una primera señal del tipo de relación que podemos anticipar es, se reunieron esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ministro Trudeau de Canadá. Bueno, se reunieron virtualmente, quiero decir. Todo el gabinete sentado junto para discutir los temas de la relación Estados Unidos-Canadá. ¿Ustedes imaginan un escenario de esas características entre los gabinetes mexicano y estadounidense? Y la pregunta es, ¿por qué no estuvo México ahí? ¿No? Ciertamente Estados Unidos y Canadá pues, tienen una relación muy importante y pues, ellos bilateralmente, pero lo lógico hubiese sido pensar que los tres países de Norteamérica que tienen un tratado de libre comercial, que los une en muchos sentidos, podrían tener ese diálogo los tres grandes países. Bueno, pues México no figura. Entonces, ese tipo de señales, me temo que es las cosas que vamos a ver, una frialdad importante en la relación. Muchas gracias, Carlos. Héctor. Sí, gracias Eduardo, gracias Carlos. Hablando de mecanismos institucionales, como lo acabas de comentar, Carlos, y siguiendo con la línea de las reglas del juego, ante la concentración de poder muy fuerte y muy importante que ha tenido López Obrador básicamente en los tres poderes, ¿no? Una concentración muy fuerte. Y siguiendo con el tema del legislativo, mandó también Andrés Manuel López Obrador una iniciativa para desaparecer los órganos autónomos garantes de derechos humanos. Bajo este cometido, creo que todavía no pasa la colegisladora, el Senado de la República, me parece. Sin embargo, quiero preguntarte, ¿qué tan importantes son los órganos para el funcionamiento, los mercados, para el desarrollo de la sociedad? Porque el pretexto es que salen muy caros, por eso es meterlos, integrarlos a diversas secretarías, pero sin embargo, si revisamos, por ejemplo, el presupuesto de la federación no es autoridad republicana, sino mera asignación de gasto, quitarle unos para darle a otros a proyectos estratégicos de muy dudosa rentabilidad, como Dos Bocas, como la ruta del Tren Maya, que ya la multaron no sé cuántos pueblos indígenas, jueces, por un ecocidio terrible. No hay dinero para el CONAPRED, para órganos autónomos, pero sí hay dinero para el béisbol, para el estadio, para remodelar el estadio del hermano del presidente de béisbol, de los Guacamayas, pero no hay dinero para órganos autónomos. Entonces, ¿qué tan importantes son los órganos autónomos para la vida democrática del país y para el funcionamiento correcto y adecuado de los mercados, tocando justamente este tema de las reglas del juego, ¿no? Unas reglas del juego claras, concisas, ¿no? Donde se respeten contratos, etcétera, etcétera. Sí. Un poco de historia reciente. Si uno mira, digamos, la historia económica y política del país durante las últimas décadas, sobre todo desde que inició formalmente, vamos a llamar, la transición política del país, que podemos más o menos ubicarnos hacia finales de los 80s, principios de los 90s, como un punto central. E igualmente la transición económica luego de la terrible herencia que dejó el populismo, digamos, de López Portillo y de Echeverría en el país, y digamos,
lo que le costó al país retomar cierto orden macroeconómico luego de ese desastre que nos costó una década perdida en los 80s, pero que se originó en los 70s. O sea, lo que podemos apreciar es que a la par de esa transición política económica, el país transitó hacia un camino, vamos a llamar, de una economía más moderna, una economía con instituciones más sólidas y donde se fueron creando organismos autónomos en materia, en distintos temas, precisamente para separar el carácter, digamos, la política de la economía. Algo que dañó enormemente a la economía en los 70s del país es que todas las decisiones se tomaron o se tomaban con criterios políticos, no con criterios técnicos, racionales, económicos. Entonces, y eso fue lo que condujo al desastre. Eso fue lo que condujo al desastre económico de finales de los 70s, principios de los 80s. La enorme concentración del poder en el poder del presidente y la falta de contrapesos para poder justamente contrarrestar ese enorme poder presidencial que de por sí en nuestro sistema presidencialista es relativamente alto. Bueno, entonces se fueron creando este tipo de organismos. Primero el Banco de México, que obtuvo la autonomía hacia 1993-94. Se creó la Comisión Federal de Competencia más o menos en esa administración también de Salinas de Gortari. Eventualmente se creó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI en el sexenio de Fox. Se creó el IFETEL, digamos, ya en su versión más moderna en el sexenio pasado con la creación, digamos, con la reforma en materia de telecomunicaciones. Es decir, se fueron creando organismos de estas características. Se fortaleció al INEGI como un órgano autónomo, se le dio ese carácter, y estos organismos es absolutamente falso que cuesten mucho. Bueno, la Comisión Federal de Competencia se fortaleció el sexenio pasado con la reforma en materia de competencia y se le dieron más dientes precisamente para confrontar y combatir a los monopolios. Todos estos organismos, México siguió, vamos a llamar, la línea de lo que las economías modernas han hecho estos últimos 30 años. Fortalecer estos órganos precisamente para quitarles el carácter político, que las decisiones se tomen en función de criterios técnicos, que estén ajenos a los intereses y a los ciclos electorales normales en cualquier sociedad. Bueno, pues llega López Obrador y creo que para sorpresa de nadie, empieza a atacar a estos organismos, empieza a atacarlos, porque una característica que distingue al populismo, digamos, de otros regímenes políticos, es que, y hay una autora, Nadia Urbinati, que acaba de publicar un libro sobre el populismo, en donde básicamente lo que dice Nadia Urbinati es, el populismo desfigura las instituciones, desfigura la democracia. O otros autores, hay un autor alemán, Werner, que básicamente dice, todo populista llega a colonizar las instituciones. Primero las deslegitima atacándolas, es decir, dice no sirve para nada, cuestan mucho dinero, ahí están los neoliberales todos metidos, quieren ganar mucho dinero, me pelean la parte de los salarios, es decir, ataques, y luego incluso personales, ¿no? Personales en contra de la titular de la Comisión Federal de Competencia, contra la titular del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ahora estamos viendo un embate en contra de la Auditoría Superior de la Nación. Todos esos organismos que son transversales, que no pertenecen a ningún partido político, que no tienen intereses políticos, están siendo atacados por López Obrador. ¿Por qué? Y no es casualidad. Porque lo que pretende el presidente es capturarlos. Capturarlos, y la captura lo que le daría es la posibilidad de romper esos contrapesos. De que las decisiones de ahora en adelante ya no se tomen en función de lo que diga la Comisión Federal de Competencia, que le acaba de ganar, digamos, a través de una controversia constitucional, distintas regulaciones en materia eléctrica, o la parte, digamos, el rol que ha asumido el Instituto Nacional de Acceso a la Información para darle a los ciudadanos la posibilidad de conocer qué hace el gobierno. Pues si desaparecen esos órganos autónomos, pues volvemos a los 70s, volvemos al mundo donde el presidente es el rey
donde se decide todo desde el Ejecutivo, donde todas las decisiones van a tener criterios políticos y no técnicos, y donde ciertamente la concentración del poder lo que provoca al final del día es el riesgo de equivocarse económicamente y de tomar malas decisiones en materia económica que conduzcan a una nueva crisis y a problemas, digamos, económicos de mediano y largo plazo. Ese es al final del día lo que está en juego. Entonces, cuando escuchamos estos argumentos de que el problema es el costo, no hay que caer en esa trampa. No hay que caer en esa trampa. Estos organismos cuestan nada a la sociedad y son fundamentales para el funcionamiento de una economía cada vez más compleja y que requiere organismos que no estén a merced de los ciclos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos, estamos ya prácticamente en la recta final. Te haríamos una pregunta más yo y una pregunta a Héctor para que él cierre esta interesante charla que nos has compartido. Me quedo pensando en algo que comentabas hace un momento sobre esta relación fría entre México y Estados Unidos, entre López Obrador y Biden, y esta acogida que posiblemente vamos a estar viendo con esos gobiernos populistas del sur y del centro de América. El contraste más claro o el elemento más claro es lo que tú ya nos mencionabas, esta reunión que tuvo Biden con Trudeau y Obrador se reúne en México, recibe a Alberto Fernández. Este es el escenario que vamos a estar viendo posiblemente de aquí hasta que acabe el sexenio de Obrador y a su vez, y ya para concluir esta cuestión, el 6 de junio es crucial justamente para que este debilitamiento de las instituciones no se pueda dar, de esta autonomía de estos organismos tan importantes. ¿Qué opinas de esto? Sí, pues mira, otra vez, a este gobierno y en particular al presidente no le interesan las relaciones internacionales y en todo caso le interesan las relaciones transaccionales. Y se siente cómodo con líderes que comparten, digamos, su visión del mundo, que comparten ideológicamente su visión de la economía y que tienen, reitero, como ya mencioné, estilos similares de gobernar, ¿no? Estilos populistas de gobernar. Bueno, pues no es sorpresa. Alberto Fernández, Evo Morales, Donald Trump, ¿no? Ya solo le falta reunirse con el líder de Hungría, ¿no? Orbán, o con Putin, con quien tiene aparentemente una buena relación. Es decir, no es casualidad que con quienes mejor se entiende López Obrador son precisamente con ese tipo de liderazgos. No es casualidad. Reitero, ¿dónde está Merkel? ¿Dónde está Trudeau? ¿Dónde está Macron? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde está el líder, por ejemplo, el primer ministro japonés? ¿No? ¿Dónde está Japón, que es un país con el que México tiene una relación comercial y en otros ámbitos de la mayor importancia? ¿Cuántas veces ha mencionado Japón, presidente López Obrador? España, más allá de lo que pensemos de los liderazgos políticos ahorita de España, este constante embate en contra del gobierno español y el rey y España en general, pues, verdaderamente, ¿de dónde viene eso? ¿No? Pero bueno, entonces, sí, lo que yo anticipo es que va a seguir en esa ruta. Un gobierno insular que no le importan las relaciones internacionales y que en todo caso con quien se llevará mejor es con quien comparte ideológicamente líneas, digamos, económicas y del tipo de liderazgo. Ahora, yendo a las elecciones. Pues las elecciones, digamos, siempre las elecciones intermedias, o sea, en México, solían ser eventos, vamos a llamarle, relevantes, pero no trascendentales, digamos, para la vida pública del país. ¿Por qué? Porque generalmente las elecciones intermedias, desde la transición democrática y desde 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara, ¿no? En la elección del 97, que es ahí donde formalmente se puede dar el primer paso de la transición democrática, en donde empiezan a surgir ya contrapesos más importantes para el partido hegemónico en aquel entonces, que era el PRI. Bueno, 97, 2003, 2003, 2009 y 2015, si uno ve esas elecciones, fueron relevantes, importantes, pero tampoco cambiaron el rumbo de la historia. De hecho, generalmente los presidentes pierden poder en las elecciones intermedias. Y ya el segundo trienio es un sexenio en donde el segundo trienio se caracteriza por un gobierno que se dedica, vamos a llamar, a terminar de cosechar lo que sembró durante el primer trienio, ¿no? Bueno, esta elección no va a ser así.
esta elección, lo que yo anticipo, primero, es una elección que sí me parece trascendental, muy significativa y muy importante. Dos, según las encuestas, lo que estamos viendo es que el presidente y su partido, Morena, van a tener un buen resultado electoral. Van a tener un buen resultado electoral. La gran pregunta es, ¿qué tan buen resultado electoral? ¿Le alcanzará para lograr una mayoría constitucional, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados? ¿O se quedará nada más en una mayoría absoluta? ¿O incluso perderá, digamos, la mayoría absoluta y volveremos al escenario del PRI del año 97? Yo creo que ese escenario, ese tercero, es improbable. Más bien, los escenarios están entre la constitucional y la no constitucional. ¿Por qué es importante el resultado? Porque si López Obrador lograse alcanzar una mayoría constitucional, es decir, retener la mayoría constitucional que hoy tienen diputados, podemos anticipar a un presidente que durante el segundo trienio va a avanzar reformas que muy probablemente tengan consecuencias de muy largo plazo para el país, ¿no? Y ahí es donde está la gran interrogante. Es decir, por eso es tan importante esta elección, porque si lograse ese resultado, López Obrador sería un presidente sin controles durante el segundo trienio y ya podría avanzar en desmantelar a los organismos autónomos, en revertir la reforma energética a nivel constitucional, en incluso animarse tal vez a reescribir la Constitución, en avanzar, digamos, en temas en donde por la razón que sea ya no pudo avanzar, ¿no? A lograr una reforma fiscal muy agresiva contra el sector empresarial. Es decir, escenarios de acciones que podrían erosionar aún más la de por sí débil confianza que hoy existe empresarial para invertir en el país. Entonces, ahí está. Ahora, la realidad, y seamos francos en esto, es que el presidente López Obrador retiene una elevadísima, para las condiciones en las que estamos, una muy elevada niveles de apoyo y de popularidad. 6 de 10 mexicanos lo siguen apoyando. No a su gobierno, por cierto, porque hay una distancia, una brecha entre el apoyo a la persona y el apoyo a su gobierno. Pero al final del día, la pregunta de la elección del 6 de junio es, ¿la gente cuando vaya a ir a votar, va a votar con López Obrador en la cabeza o va a ser una elección normal en donde va a votar más bien por el candidato de su localidad, de su municipio, del estado, que es al final del día lo que tradicionalmente ocurría en una elección intermedia? Entonces sí, nos jugamos mucho en la elección de junio de este año. Gracias, Carlos. Por favor, Héctor. Gracias, gracias Eduardo, gracias Carlos. Para finalizar la intervención, justamente iba a hacer la pregunta enfocada por allá. A pesar de todo lo que acabamos de hablar, de preguntar, de todas las cifras negativas del ataque de órganos autónomos, de darle quizás más prioridad a lo del béisbol, de la denostación todos los días a periodistas, de los ataques a la Auditoría Superior de la Federación, a pesar de todas estas cifras negativas que reporta el Banco de Información Económica del INEGI y el Coneval, estas cifras alarmantes. Sin embargo, estas cifras no se han visto reflejadas en el nivel de desaprobación de López Obrador. Al contrario, es increíble y es un factor a estudiar, que todas estas cifras negativas, la pandemia, la recesión, los números de desempleados, la pérdida de ingresos, no han reflejado de manera, digamos, correlativa la desaprobación del observador. Quizás al contrario, yo creo que tú lo debes saber mejor por los datos de Integralia, Carlos. La aprobación se mantiene, sí ha bajado un poco respecto, por ejemplo, del año pasado, si mal no recuerdo, pero sí había un apoyo muy fuerte hacia el observador, que esto es algo increíble, al margen de todos estos datos negativos, de toda la crisis, sigue habiendo un apoyo muy fuerte al observador. Entonces mi pregunta es, ¿a qué crees que se debe este fenómeno? ¿Y qué hacer? Porque desde mi punto de vista, alguien al margen de que el observador pueda hacer lo que quiera, lo que uno pueda pensar, gran parte de esto también la culpa la tiene la oposición, ¿no? Que no ha podido tener una propuesta concisa, fácil, y que único que ha hecho es tratar de seguir denostando al observador, diciéndole X y Y cosas, inepto, etcétera, etcétera.
pero no ha podido asumir un proyecto tal, un proyecto coherente, propositivo, que sea de interés para la sociedad. Entonces yo creo que gran parte de esta falta de, de desaprobación del observador al margen de los resultados de los negativos, la culpa también tiene mucha culpa la oposición, ¿no? De que el observador siga con esos niveles de aprobación al margen de todo lo malo que ha pasado en estos últimos años. Entonces me gustaría saber, ¿a qué crees que se deba esto? Yo creo que la oposición tiene que ver aquí un papel muy fuerte, juega en este punto. Y lo otro es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante la concentración de poder? ¿Qué hacer ante los ataques a periodistas? ¿Qué hacer ante el nulo crecimiento económico? ¿Qué hacer ante los ataques a órganos autónomos? ¿Ante esta rigidez del mercado laboral? ¿Qué hacer, Carlos? Muchísimas gracias. Claro que sí, Héctor. Mira, yo creo que la pregunta que haces es clave, porque en efecto tenemos una administración con un desempeño en los primeros 2 años de gobierno muy malo en todos los ámbitos. Voltemos a ver la economía, voltemos a ver el manejo de la pandemia, voltemos a ver la seguridad, voltemos a ver los niveles de pobreza, voltemos a ver prácticamente todos los indicadores, o sea, con excepción tal vez de uno que otro por ahí, ¿no? Las cifras de Pemex, en fin, resultados muy malos, muy pobres. Bueno, y aún así, 6 de 10 mexicanos apoyan a López Obrador. ¿Por qué? 3 razones. Tú ya esgrimiste una. No hay del otro lado no hay nadie, digamos, y el otro lado quiero decir la oposición, los partidos políticos de oposición, que esté hoy por hoy con suficiente legitimidad, presencia, imagen. Recordemos que el sistema de partidos de México en el año 2018 sufrió un tsunami. Es decir, el tradicional sistema tripartidista mexicano se colapsó en la elección del 2018 y el PAN y el PRI, por errores, descrédito, escándalos y demás razones que conocemos bien, pues cayeron de la gracia de la mayor parte de los ciudadanos del país. Esa es la realidad. Entonces, casi 3 años después de que arrancó la administración, o 2 años y medio, la realidad es que la oposición sigue perdida. No hay ningún tipo de respuesta frente a lo que estamos viendo del presidente. Entonces, esa es una primera razón. Ahora, pero hay 2 razones adicionales. Una muy importante. Estamos viviendo un momento en el mundo, esto no es un fenómeno privativo de México, en donde la política se guía en buena medida por las emociones, no tanto por los datos, ¿no? Los datos son para los tecnócratas, para nosotros que estudiamos el INEGI y vemos cuánto subió el PIB y cuánto bajó, pero a la mayor parte de la gente eso le interesa muy poco. Lo que ha hecho López Obrador, y lo ha hecho extraordinariamente bien, es construir una narrativa que apela a las emociones de los mexicanos y que al final del día le resulta al hombre y a la mujer de la calle, le resulta atractivo. Es decir, esa narrativa es: los de atrás hicieron todo mal, los de atrás eran unos corruptos, los de atrás se aprovecharon de ti y nunca velaron por los más vulnerables, y yo soy el primer presidente que sí me interesas tú, que sí estoy haciendo cosas para combatir la corrupción y que sí me estoy enfrentando a los de arriba. Bueno, esa narrativa, que además viene aderezada por un uso propagandístico de la información, de la comunicación social del gobierno, pues está resultando muy potente. Y muchos mexicanos están creyendo y convencidos de que eso es lo que está ocurriendo, aunque no hay ninguna evidencia en los números. Pero eso es al final del día lo que está en la mente de muchos mexicanos y por eso su apoyo. Y por supuesto a eso súmale cosas adicionales que pues es teatro, pero al final del día a los mexicanos nos gusta el teatro, ¿no? Que si el presidente se va en un avión comercial y no vuela en el avión presidencial, que si el presidente se bajó el sueldo, cosas que otra vez apelan a la tribuna, tiene probablemente consecuencias negativas de mediano y largo plazo, pero que al final del día a las personas de la calle normales les parece interesante y atractivo, y dice: es el presidente que está en plena austeridad, etcétera. Bueno, y hay una tercera razón que creo que se ha estudiado menos, que es: los ciudadanos no saben a quién responsabilizar de los problemas.
Eso ocurre en todo el mundo, ¿eh? No es privativo de México. De hecho, hay mucha literatura al respecto. Los ciudadanos viven pues, su realidad diaria, cotidiana, en donde pues obviamente con quien tratan son con sus autoridades locales, ven las calidades de la calle, de la seguridad pública, de la infraestructura, los servicios públicos, de la educación, etcétera, ¿no? Y entonces el ciudadano ve esa realidad y muchas veces a la hora del voto no necesariamente castiga o premia a quienes tienen la responsabilidad de proveer esos servicios públicos, porque no sabe quién es el responsable de proveer esos servicios públicos. Yo creo que lo que estamos viendo con el fenómeno de López Obrador es, por un lado, la retórica de López Obrador que le ha permitido, vamos a llamar, evitar ser responsabilizado frente a los problemas que vive el país. Y por otro lado, el ciudadano que dice, bueno, pues la pandemia es un fenómeno mundial, le pegó a todo el mundo, no es culpa de López Obrador. Oye, es que se han muerto 200,000 mexicanos en cifras oficiales, que en realidad son 350,000. Estamos en el último lugar del manejo de la pandemia, según los índices de Bloomberg y de otro instituto, el Lowry Institute. A todas luces ha sido un manejo desastroso de la pandemia. Y si tú ves las encuestas, las personas siguen pensando que López Obrador ha hecho un buen trabajo y una buena gestión en la pandemia. Reitero, esto no es un fenómeno privativo de México, pero se ha acentuado con López Obrador porque ha sido capaz de construir esta narrativa muy potente en donde evita, bueno, el caso de esta semana, el tema del aeropuerto. Sale la Auditoría Superior de la Federación, da una cifra, esa cifra se pone en duda por parte del presidente del gobierno, la auditoría se retracta inexplicablemente y entonces, ¿qué termina ocurriendo? Algo que debía ser un escándalo para todos los mexicanos, que es el que se derrocharon recursos públicos al momento de cancelar el aeropuerto de Texcoco y que nos va a costar una fortuna a todos los mexicanos, independientemente si son 100,000, 200,000 o 300,000 millones de pesos, se vuelve un problema de la Auditoría Superior de la Federación en contra de López Obrador. Entonces, así estamos. Los ciudadanos no saben a quién responsabilizar y ven a López Obrador como no responsable ni de la crisis, ni de la caída de la economía, ni de la caída del empleo, ni del problema de seguridad, o sea, y al mismo tiempo una habilidad de López Obrador para echarle al pasado toda la culpa, no responsabilizarle, y por otro lado una oposición desdibujada que no es capaz de contrarrestar ese fenómeno. La narrativa emocional le gana al discurso racional. Bueno, ha sido un verdadero honor, Carlos, te agradezco mucho tu participación con nosotros, todo lo que nos has compartido, de verdad que ha sido un privilegio. Carlos, muchas gracias. No sé si también quieras compartirle algunas palabras a Carlos, por favor. Sí, muchísimas gracias. Es para mí de verdad un privilegio poder compartir esta mesa de análisis con un gran economista como es Carlos Ramírez. Muchísimas gracias. Aprendí mucho. Muchísimas gracias también a México Libertario, Eduardo, por la invitación, por el espacio, y espero yo con todo gusto poder volver a compartir estos grandes espacios de reflexión y discusión de agenda pública. Muchísimas gracias, Carlos. Aprendí mucho de ti. Muchísimas gracias, Eduardo, por el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Eduardo, a Héctor, a México Libertario. Me da en verdad mucho gusto estar con ustedes y ya saben, siempre estaré a la orden. Espero que tengamos una charla pronto para seguir hablando de los retos que enfrenta México en materia económica y política.